humanos tenemos un lóbulo frontal enorme y representa el 40% del cerebro. Y la mayoría, cuando tienen un pensamiento, piensan que esa es la verdad. Y creo que una de mis mayores realizaciones y mi propio viaje fue que el hecho de que tengas un pensamiento no significa que sea cierto. Si tienes entre 60 y 70 mil pensamientos en un día, que los tenemos, y el 90% son los mismos que el día anterior, y crees que tus pensamientos tienen algo que ver con tu destino, tu vida no va a cambiar mucho, porque el mismo pensamiento lleva a la misma elección, esta conduce al mismo comportamiento. Ese comportamiento crea la misma experiencia, y la misma experiencia produce la misma emoción. Y entonces, el acto de volverse consciente de este proceso comienza a ser más consciente de cómo piensas, cómo actúas y cómo te sientes. Se llama metacognición. Entonces, ¿por qué es eso importante? Porque cuanto más consciente te vuelves de esos estados inconscientes de mente y cuerpo, es menos probable que quedes inconsciente durante el día y ese pensamiento no se escapará de tu conciencia sin control. Porque significa conocerte a ti mismo. La palabra meditación significa familiarizarse con. A medida que te familiarizas con los pensamientos, los comportamientos y las emociones del viejo yo, estás retirando ese viejo yo mientras enciendes y conectas nuevos pensamientos y condicionas el cuerpo a un nuevo estado emocional. Si lo haces suficientes veces, comenzará a resultarte familiar. Por eso es muy importante. Al igual que en un jardín, si estás plantando un jardín, si tienes que deshacerte de la maleza, tienes que tomar las plantas del año pasado y tienes que arrancarlas. Las rocas que se tambalean completas y que son como nuestros bloqueos emocionales, hay que quitarlas. Su suelo tiene que ser ablandado y descompuesto. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacer espacio para plantar un nuevo jardín. Principalmente, aprendemos más sobre nosotros mismos y los demás cuando nos sentimos incómodos, porque en el momento en que entras en ese estado incómodo, normalmente aparece un programa. Cuando ese programa aparece es porque una persona no quiere estar en el momento presente y participar conscientemente. Cuando enseñas a las personas cómo hacer eso, con un proceso meditativo, resulta que cuando están en su vida, es menos probable que reaccionen emocionalmente. Es menos probable que sean tan rígidos y crean los pensamientos que estaban teniendo. Son más conscientes de cuando pierden el conocimiento y vuelven a tener un hábito, y eso es lo que inicia el proceso de cambio. Y por eso tenemos que desaprender antes de volver a aprender. Tenemos que romper con el hábito del viejo yo antes de reinventar el nuevo yo. Tenemos que podar las conexiones sinápticas y generar nuevas. Tenemos que desactivar, desconectar, volver a conectar. Tenemos que desmemorizar las emociones que están almacenadas. Luego reacondicionar el cuerpo a una nueva mente, con un nuevo movimiento para reprogramar. Ese es el acto, es un proceso de 2 pasos. Cuanto más fuerte es la emoción que sientes por algún evento en tu vida, ya sea una traición o un trauma o lo que sea, más alterado te sientes dentro de ti, más prestas atención a la causa externa y el cerebro toma una instantánea. Congela una imagen y graba ese patrón neurológicamente en el cerebro. Eso se llama recuerdo. Entonces, creamos recuerdos a largo plazo a partir de eventos emocionales fuertes, ¿ok? Ok, es cierto. Solo quiero entender que tal vez cuanto más grande sea el evento en términos de emoción para ti, más fuerte será el control que tendrás sobre ti. Sí, bueno, cuanto más grabado está en tu biología, algunas personas tienen una experiencia fuerte en su vida y capta toda la atención del cerebro. Así que ahora piensan neurológicamente dentro de los circuitos de la experiencia pasada y sienten químicamente dentro de los límites de esas emociones. Cómo piensas y cómo te sientes crea un estado de ser. Aquí está el problema. Si no sabes cómo mediar o controlar tu reacción emocional ante ese evento y mantienes ese periodo refractario de sustancias químicas durante periodos prolongados de tiempo para que el evento produzca un cambio químico y el cuerpo necesite regresar a la homeostasis o equilibrio, pero si no puede, entonces la prolongación de esa reacción emocional durante semanas, durante días o semanas, se llama estado de ánimo y dices, Ed, ¿qué te pasa? No estoy de humor. ¿Por qué estás así? Bueno, esto me pasó hace 5 días. Y estoy teniendo una larga reacción emocional. Entonces lo que haces es seguir contando la historia al respecto, seguir activando y cableando los mismos circuitos, y seguir condicionando el cuerpo hacia el pasado. Entonces te despiertas por la mañana y buscas la emoción. Entonces, lo mantienes persistente durante semanas o meses. Eso se llama temperamento. ¿Por qué estás tan enojado? No sé. ¿Por qué estás tan enojado? Bueno, me pasó esto hace 8 meses. Estoy teniendo una larga reacción emocional. Estoy memorizando mis emociones. Lo mantienes así durante años y años. Eso se llama rasgo de personalidad. Entonces, una persona se memoriza a sí misma, viviendo en el pasado, y entonces le dices, bueno, cuéntame la historia. Ahora, las últimas investigaciones sobre la memoria dicen que el 50% de lo que hablamos de nuestro pasado ni siquiera es verdad. Entonces,
Inventamos cosas sobre el pasado. En otras palabras, las personas están reviviendo una vida que ni siquiera tuvieron, Vaya. solo para reafirmar que no pueden cambiar, ¿bien? ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es el significado de esto? Donde pones tu atención es donde pones tu energía. Punto. Cuanto más fuerte sea la emoción que tengas, algún problema, condición o persona en tu vida, más atención les estarás prestando. Entonces captaron tu atención. Le estás dando tu poder Vaya. a esa persona porque están captando tu atención. Entonces, hay una conexión energética con cada persona. Todo en tu realidad pasada y presente tiene tu energía conectada a ello. Así que este es el significado cuando una persona realmente decide definirse por una visión del futuro en lugar de la memoria del pasado. La parte más difícil es volverse consciente y no tomar la misma decisión inconsciente. Entonces, si le bajas el volumen a tu frustración, a tu odio, a tu enfado, si realmente supieras cómo hacer eso, si le bajas el volumen a esa emoción, quitarías tu atención de esa persona, lo que significa que comenzarías a romper esos vínculos energéticos y ahora estás recuperando tu poder. 3 tipos de estrés: físico, químico y emocional. Traumatismos por estrés físico, accidentes, lesiones, caídas. Estrés químico, toxinas contaminantes, metales pesados, niveles de azúcar en sangre, virus, bacterias, moho. Y luego está el estrés emocional, que tiene mucho que ver con la crianza, las segundas hipotecas, la paternidad soltera, el tiempo y todos esos diferentes elementos que desequilibran el cerebro y el cuerpo. Y el componente emocional siempre ha sido el desafiante para la mayoría de las personas porque puedes estar en un estado constante de miedo y consciente o inconscientemente. No importa la comida que comes, no importará el tipo de ejercicio que hagas. Si vives con miedo, el cuerpo no se encuentra en ningún estado para crecer y repararse. Así que tenemos que enfrentar este elemento importante. Y este es un momento en el que tenemos que ser más grandes que nosotros.